Hola a todos, vamos a hacer ahora ejemplos de dinámica de fluidos. Voy a tomar el ejemplo 65 del libro oficial del curso. Está en la página 261 y dice: el agua fluye a través de una manguera de 2.75 centímetros de diámetro a 0.450 metros por segundo. ¿Cuál es la relación de caudal? Muy bien, entonces recordamos la relación de caudal era volumen por tiempo, o que era también equivalente a la rapidez por el área. Ok. El área de esta figura sería un círculo. Entonces, nosotros tenemos actualmente el diámetro. Recordamos que el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio, que es lo que ocupamos, sería 2.75 medios, y esto está en centímetros. Esto dice que da 1.375 centímetros. Recordamos pasar esto a metros. ¿Por qué? Por una razón. La velocidad está en metros por segundo. Perdón, la rapidez. Entonces tenemos que tener consistencia en las unidades. Aparte, a la hora de sacar el área, es mejor tener el área en metros cuadrados, perdón. Entonces, recordamos. Voy a borrar acá un segundo. Recordamos cómo hacer la conversión. El radio sería 1.375 centímetros. Si tenemos centímetros arriba, los queremos abajo. Y arriba lo que queremos es que queden los metros. Un metro son 100 centímetros. Esto sería 1.375 por 10 a la menos 2 metros. Ahora sí borramos abajo. Y obtengamos el área. El área de un círculo y por el radio al cuadrado. Entonces dice que el área sería igual a pi por 1.375 por 10 a la menos 2. Recuerden que a la hora de hacer esto deben encerrar entre paréntesis el 1.375 por 10 a la menos 2 antes de meterlo en la calculadora. Dice que el área es 5.94 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El caudal sería igual a la rapidez, que ya la tenemos, por pi por r cuadrado. Entonces esto sería 2.67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Este sería el caudal de esto. Este es un ejercicio sencillo para recordar la definición de caudal.
Hagámosle una extensión a este ejercicio. Típicamente, el caudal también es la cantidad de volumen que fluye por algún tiempo dado. El volumen lo voy a poner con una letra V mayúscula. Entonces hagámosle una extensión a este ejercicio. ¿Cuánto tiempo le tomará llenar una botella de Coca-Cola de 2.5 litros? Muy bien, entonces la primera pregunta es ¿qué es exactamente un litro? Un litro es una unidad de medida de volumen, sin embargo no es una unidad del sistema internacional. Por lo tanto, hay que realizar la conversión. La conversión a litros es de metros cúbicos a litros, es muy sencilla. Un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, 2.5 litros. Entonces, un litro. 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esta conversión es demasiado directa. Ya tenemos el volumen y lo que queremos es el tiempo que va a tardar en llenarse esa botella con este caudal. Entonces simplemente despejamos. Caudal es igual también al volumen entre el tiempo. El tiempo está dividiendo. Pasaría a multiplicar. Y el caudal está multiplicando. Pasaría a dividir. Entonces, tiempo es igual a volumen entre el caudal. Esto es igual a 2.5 por 10 a la menos 3 entre 2.67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. El segundo pasa a el numerador, por lo tanto esto va a quedar en segundos. Los metros cúbicos se cancelan con metros cúbicos y vamos a ver qué queda. 2.5 perdón, aquí le puse la 4, es a la menos 4 por 10 a la menos 3 entre 2.67 por 10 a la menos 4. Va a tardar 9.36 segundos en llenarse esa botella. Muy bien, esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar ejercicios cuando nos pregunten el tiempo en que tarda llenarse algo. Recuerden que el caudal lo habíamos establecido como rapidez por el área transversal o es equivalente también al volumen que está pasando por algún tiempo determinado, que también sería el volumen que se llenó en X tiempo determinado. Muy bien, hagamos otro ejercicio. El 73. Del mismo libro, el Rex. Vamos a ver, un contenedor cilíndrico
un contenedor cilíndrico de gran tamaño. Está lleno de agua. Y en un pequeño punto situado a 0.75 metros por debajo del nivel del agua, se hace un pequeño agujero en el lateral del contenedor. ¿Con qué rapidez, aquí dice celeridad, saldrá el agua por este agujero? Muy bien. Y vamos a ver. En un punto situado a 0.75 metros por debajo del nivel del agua, se hace un pequeño agujero lateral. ¿Cuál es la rapidez? Recuerden, en el libro usa la palabra celeridad, por la que saldrá el agua. Muy bien, entonces lo primero, recordemos que esto es mecánica de fluidos. Tenemos que preguntarnos, siempre en un ejercicio, ¿qué tipo de ecuaciones vamos a ocupar? ¿Hay viscosidad? No, entonces no vamos a usar la ecuación de Poisson. ¿Nos están dando algo con el área? No, entonces de momento tal vez no vayamos a necesitar ecuación de continuidad ni el concepto de caudal en específico, aunque puede que sí, en este caso no. ¿Cuál es la que queda? Bernoulli. La ecuación de Bernoulli siempre relaciona lo que es rapidez con altura, entonces, y las presiones externas. Esto nos va a ayudar muchísimo. Ok. Debería decir este ejemplo si está abierto al aire o si no está abierto al aire. Esto es un problema muy grave, debería decirlo. Voy a suponer que está abierto a la intemperie. Muy bien, entonces permítanme hacer un dibujo. Aquí está el contenedor. Aquí está el nivel del agua, está abierto a la atmósfera. Y por acá se le hace un agujero a una distancia de 0.75 metros. Entonces, los problemas de Bernoulli siempre empiezan de manera similar a los problemas de conservación de energía. Por acá va a salir el agua con una rapidez desconocida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer un marco de referencia. El marco de referencia lo voy a establecer justamente aquí abajo, en la salida del tubo, en la salida del agujero.
lo puedo establecer realmente donde yo quiera. Puedo haberlo establecido acá. Puedo haberlo establecido acá, a una distancia intermedia. Realmente eso da lo mismo. Yo quiero establecerlo acá por una razón. Es lo más sencillo para mi gusto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Recordamos y vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. Permítanme borrar en la parte de arriba. Entonces, la ecuación de Bernoulli es una ecuación de conservación. Nos permite utilizar dos puntos del fluido o cuantos puntos queramos del fluido. Por lo tanto, ocupamos dos puntos del fluido. Un punto acá, este le voy a llamar punto 1 y este le voy a llamar punto 2. El punto 1 es donde está el nivel del fluido. Entonces voy a establecer la relación que hay entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, la presión en el punto 1 más rho g por la altura del punto 1 más un medio de la densidad por la rapidez en ese punto al cuadrado es igual a la presión en el punto 2 más la densidad por G por Y2 más un medio de la densidad por la rapidez del punto 2 al cuadrado. Esta es la que andamos buscando. Muy bien. Estoy suponiendo que este amigo está abierto a la atmósfera. Este punto está abierto a la atmósfera, por lo tanto, acá en el punto 1 se está sintiendo la presión atmosférica. Entonces, la presión en el punto 1 es igual a una presión de una atmósfera. Recordamos, una atmósfera es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Este otro punto está a 0.75 metros abajo. Un cambio de unos cuantos metros no va a afectar para nada la presión atmosférica. Y como esto está abierto a la atmósfera, el punto 2 también está abierto a la presión atmosférica. La presión en el punto 1 y en el punto 2 son la misma. Por lo tanto, se pueden cancelar de la ecuación. No siempre pasa, pero cuando la presión está cuando el tanque está abierto a la atmósfera en ambos extremos, podemos suponer que es la misma presión atmosférica. De hecho, con un cambio de varios metros, no se va a sentir un cambio en la presión atmosférica. Tiene que ser un cambio muy brusco, de que uno esté en la playa y luego alguien se vaya a la montaña. Eso es un cambio brusco de altura. Eso sí, puede cambiar la presión atmosférica considerablemente de un lado al otro. Recordamos que esto es a nivel del mar. Este 1.01 por 10 a la 5 pascales se miden a nivel del mar. La densidad es la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. G, ya lo conocemos, 9,8 metros por segundo. Perdón, por segundo cuadrado. Y nos toca ahora la rapidez en el punto 1. Este ejemplo nos va a ayudar a realizar esta clase de ejemplos. Nos dice que es un contenedor de gran tamaño. Cuando nos dicen eso, lo que están diciendo es que el área del contenedor es enorme, muy, muy, muy grande. Y el área de salida nos dicen que es un pequeño agujero. Cuando el área de un punto es mucho mayor que la del otro, no hay que empezar a molestarse usando ecuación de continuidad. Primero, no conocemos esta área. Solo sabemos que es muchísimo mayor de un punto que el otro. Normalmente, para relacionar esto con esto, hubiéramos ocupado la ecuación de continuidad. Ocuparíamos saber el área de este punto y el área de este punto. Pero hay una excelente aproximación, que cuando un área es mucho mayor, el área de uno,
es muchísimo más grande que el área de 2, pero así, una exageración más grande, entonces podemos suponer que la rapidez acá con la que baja el fluido es 0. Siempre que pase esto, que el área de una cosa es mucho mayor a la otra, se puede suponer igual a 0. ¿Cuánto es mucho más grande? Varias veces más grande, unas 100 veces más grande, varios órdenes de magnitud. Hay ejemplos incluso donde sí les dan los áreas y uno puede hacer el cálculo por ecuación de continuidad. Pueden usar A1 por V1 es igual a A2 por V2 y así podemos despejar V1 o V2 de una de las ecuaciones y utilizar ambas ecuaciones, Bernoulli y continuidad. Sin embargo, podríamos encontrar que debido a que un área es mucho mayor que la otra, eso no hubiera afectado en la gran cosa, ese factor hubiera sido tan pequeñito que no afecta la ecuación. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Cuando el área de una parte es mucho mayor que la otra, la rapidez en ese punto se puede considerar casi 0. En el punto del área grande. Entonces, vamos a hacer eso. Consideramos este punto casi 0. Y si ustedes lo ven, ¿qué significa eso? Que el nivel del agua está bajando muy lentamente. Baja tan lento que no hay necesidad de considerar que esté bajando alguna rapidez determinada. Muy bien. No hemos dicho nada de la altura de 1. Entonces nosotros nos vamos al marco de referencia. El marco de referencia está aquí en la parte de salida del agujero. Y la altura de 1 va desde acá hasta acá. Es la altura Y1, 0.75. Y1 es igual a 0.75 metros. Vamos con este otro lado. Y2. Y2, la altura respecto al punto de referencia. La altura es respecto al punto de referencia. El marco de referencia está en la salida. Y2 es 0. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la altura respecto al punto de salida. O sea, 0. Esto nos va a ayudar muchísimo. Por eso fue que coloqué el marco de referencia en alguno de esos dos puntos. Eso es lo más recomendable. Cuando uno no tiene el marco de referencia, en algunos problemas les pueden dar el marco de referencia, en otros problemas no se lo dan. Entonces, cuando no se lo dan, usted puede escoger el marco de referencia en el punto de salida o en el punto más abajo. Yo recomiendo que lo pongan en el punto de salida. ¿Por qué? Porque en el punto de salida la rapidez va a ser, la altura va a ser 0. Nos va a ayudar muchísimo a la hora de representar el fluido. Muy bien. ¿Qué queda? La rapidez de 2, que es la incógnita. Entonces reescribamos la ecuación con las cosas que se hicieron 0 y con las que se cancelaron. Densidad por G por Y1 es igual a 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado. La densidad se cancela. Y V2 sería igual a 2 veces G Y1 en la raíz cuadrada. Entonces, esta ecuación de hecho viene de la cinemática. Muchas veces coincide la parte de cinemática con la parte de fluidos. Coloquémoslo esto en la 2 veces raíz de 2 por 9,8 por 0.75. Perdón, metí algo aquí mal en la cálculo.
dice que da 3,83 metros por segundo. Esa es la rapidez de salida del agua. Muy bien. Este problema ejemplifica esto. Esta técnica de poner la rapidez igual a 0 en el punto de la mayor área cuando esta área es mucho mayor, ojo, mucho mayor que la área pequeñita de salida. Entonces en este punto podemos poner que es igual a 0. El problema 74, prácticamente el mismo, solamente que se pide que se haga algebraico. Y dice que esto se conoce como la ley de Torricelli. En realidad esto lo puse así para de una vez ejemplificar este ejemplo. El 73 y el 74 son casi el mismo problema. Muy bien, voy a hacer otro problema, pero esta vez del libro Serway. Denme un segundo. Aquí está. Voy a limpiar la pizarra.